Hola a todos, ¿cómo están? Llegué 2 minutos tarde, sorry. ¿Cómo están todos, gente? Ya vamos a empezar. Hello, vayan saludando. Hola Héctorín, ¿cómo estás? Ay, está muy oscuro. Está mejor. ¿Cómo estamos? Bueno, estar es bueno, supongo. Jess, ¿cómo estás? Te mando un beso enorme, qué gusto verte. Tan guapa como siempre, por cierto. Días, sí, a veces no hay como para, ¿verdad? Pero bueno, de hecho es parte de lo que nos trae aquí. Christopher, ¿cómo estás? Qué gusto. Muchísimo tiempo de no verte también. Bueno, te vi hace poco que andabas saludando por acá. ¿Les parece si empezamos? Porque yo llegué tarde. Rich, ¿cómo estás? Saludos. Qué bueno, Christopher, me da mucho gusto. Bueno, pues la verdad es que estuve pensando mucho en los temas que me estuvieron pasando, en la información que me estuvieron pasando y de lo que querían que habláramos el día de hoy. Entonces, la verdad es que todos los temas son muy extensos, siempre me piden temas demasiado amplios, pero voy a irlos tratando de tocar lo mejor que pueda en estas pláticas. Un beso a todas las que están llegando también, bienvenidas. Día de hoy vamos a hablar sobre las emociones negativas. Y la verdad es que el título es contradictorio por sí solo, pero quiero platicar mucho de este tema porque es algo, que estoy escuchando demasiado. Tiene que ver con todos los temas que hemos tocado y cosas que quiero tocar más adelante. Entonces me pareció elementalmente importante que toquemos el tema sobre las emociones negativas. Y digo entre comillas porque es un título mentiroso. Y digo mentiroso porque realmente solo tiene la intención de llamar su atención hacia lo que nosotros o comúnmente se conocen como las emociones negativas. Lo primero que voy a decir es, últimamente ha habido una gran cantidad de corrientes y de ideas, que eso es en aumento, sobre la negatividad de las emociones, o que existe por default una emoción que resulta ser negativa, cuando entendemos por negativa algo que no debe ser o que no está bien que esté presente, ¿sale? Las emociones son algo complicado, son complejas, abarcan una enorme cantidad de temas y de posibilidades y sobre todo son muy íntimas y son personales. Entonces, cuando hablamos de emociones negativas es algo que tendemos automáticamente a entender como cosas o sensaciones que no debemos de tener. Me estuvieron mandando preguntas sobre este tema porque puse el post aquí en mi Face hoy en la mañana. Acuérdense que yo en mi Face realmente no escribo, estoy escribiendo en la otra página, entonces por eso lo tengo como muy descuidado y es nada más para las pláticas. Pero dentro del grupo de preguntas que me hicieron, hablaba y me preguntaban si las emociones negativas era lo que se conocía como las emociones bajas o de vibraciones bajas. Esto es muy New Age, esto es muy de las corrientes espirituales o que manejan el ámbito espiritual de lo holístico, ¿sale? Un abrazo, qué bueno que ya llegaste, Miguel, Camila también, un besote enorme. Entonces, cuando nosotros hablamos sobre estas emociones, cuando hablamos de emociones de vibraciones bajas, o por ejemplo cuando hablamos de emociones que no debemos de tener, esa es la frase que quiero englobar. Esas emociones negativas son lo mismo, todas ellas hablan y hacen referencia exactamente a lo mismo. Francisco, bienvenido, me la voy a pasar bien viniendo a todos un rato. Entonces,
no dejen que se me vaya el hilo del pensamiento. De por sí ahorita traigo como medio whisky arriba, entonces traigo revoloteando los pensamientos enormes y me está costando hilar las palabras. Espero dejar de decir tantas pendejadas conforme avance y me ayuden con sus preguntas y sus comentarios para poder ir enfocando lo que tengo que decir. Entonces, decía yo que las emociones, cuando hablamos de emociones negativas o cuando la gente más bien se refiere a emociones negativas, hacen referencia a emociones que no debemos de tener. ¿Por qué? Porque representan de alguna manera algo prejuicioso o pernicioso para nosotros. Tengo un gran ruido con eso, tengo un enorme problema con eso. Yo estoy automáticamente en sentido opuesto de decir que existen las emociones negativas. Las emociones negativas, las emociones de vibraciones bajas, las emociones que no te permiten la evolución, las emociones en cualquiera de esos matices no existen. Bueno, ese en realidad es como todo el resumen de lo que quiero decir hoy en la noche, entonces gracias por su atención, espero sus donativos, ¿no? La realidad es que las emociones negativas como tal no existen. Se hacen referencia a las emociones negativas porque son emociones que no nos gusta tener. Y no nos gusta tenerlas porque son incómodas, porque, por ejemplo, el dolor, porque no nos resultan placenteras. Los seres humanos somos tan egoístas que nosotros buscamos simplemente tener las cosas que nos causan placer y las que no nos causan placer las rechazamos de alguna manera. Esta es una de las grandes actitudes millennials que están al día de hoy y que además se han instruido en una enorme cantidad de corrientes en las cuales podrán tener la razón a medias, pero dejan de lado todos los aspectos formativos que son necesarios e instintivos en nosotros. Les voy a poner un ejemplo. La típica corriente pedagógica que está ahorita de la enseñanza propositiva, con estímulos positivos, como si fueran perritos y el clicker con los niños, donde tenemos que estimular las actitudes positivas mientras distraemos de las actitudes negativas, cuando en realidad eso es una sarta de estupideces, ¿sí? No al 100%, no estoy hablando de que toda la teoría, porque es enorme y tiene un gran fundamento por grandes pedagogos a los cuales no niego que hayan hecho lo mejor en búsqueda de sus alumnos, pero sigue teniendo una gran falla, que es olvida atender las cosas que son naturales y parte de nosotros, y de entre ellos están esas emociones, esos sentimientos. No son bajas ni altas, solo son emociones igual de importantes. Todas sí, igual de importantes. Ahí es donde vamos a empezar a tener un debate. Para mí son más importantes, cuando hablamos de importancia en una escala de prioridades, las que comúnmente son conocidas como las negativas, mientras que las positivas deberían de ir quedando en un segundo plano. Entonces, nosotros, ahorita voy a explicar por qué, nada más me lo recuerdan, me lo escriben, me lo recuerdan. Entonces, a final de cuentas, es que me interrumpió el comentario. Nos han dicho que las emociones se dividen en positivas y negativas, más todas son emociones y aún así, y aún las llamamos negativas, nos sirven para establecer planes de acción ante situaciones difíciles. Correcto. Quiero que entendamos algo desde el principio y desde que vamos arrancando con esta conversación. Las emociones existen por algo, no son un accidente, ¿sale? No están ahí, se abrió el cielo, nos cayeron de trancazo y entonces llegaron a nuestra vida simplemente para jodernos la existencia, para poder cantar mariachi, banda, para que, ojalá y no, porque la banda no debería de tener justificación, bueno, muchas de sus letras, sobre todo las misóginas. En realidad las emociones existen y tienen un fundamento natural de estar ahí. Regresando al punto sobre el enfoque que últimamente se tiene sobre solamente las cosas positivas y rechazar las negativas, esta es una actitud cobarde. La plática anterior hablábamos sobre los vacíos, el no tener la capacidad de enfrentar las situaciones complicadas y las emociones complicadas de la vida es un vacío, es una incapacidad. Y estas deben estar ahí y son de hecho nuestros mayores focos rojos y a las que más debemos escuchar y a las que más atención les debemos de poner. No es que una emoción tenga una vibración baja, obvio, hay emociones como todas que afectan el funcionamiento de nuestro cuerpo, de nuestra mente, de nuestras actitudes. ¿Por qué? Porque las emociones primero vienen de aquí y después pasan a ser sensaciones, pasan a generar sensaciones. Pero las emociones están y tienen un motivo para existir. Entonces, tal cual el decir que una emoción, la que sea, es negativa,
Creo que rayamos en la ignorancia, por no decir en la estupidez, para aquellos que agarren y te digan, no sientas. Algo que nos dicen desde pequeños, que yo he escuchado mucho, sobre todo cuando tenía la oportunidad de trabajar con niños más pequeños en primaria o preescolar, algo que les dicen demasiado es, no sientas, ¿no? No con esas palabras, pero es, no llores, no grites, no te aceleres, no manifiestes tus emociones de esa manera, y entonces pasan a ser cosas que debemos de reprimir en lugar de ser cosas que debemos de experimentar. Todas las emociones deben de tener un termómetro. Todas las emociones deben de tener una medición en cómo las tenemos, por qué las tenemos, y a raíz de. Cuando hablábamos de la conciencia, tiene mucho que ver con este tema. Cuando nosotros tenemos la capacidad de entender de dónde vienen nuestras emociones y qué las provocan, entonces podemos encontrarles un sentido. Las emociones no simplemente llegan porque te levantas un día y entonces el sol está oculto detrás de las nubes y pum, te vas a deprimir todo el carajo de chingaste tu madre porque es lo que tienes que hacer. En realidad eso no es así. Para que una emoción se genere, nosotros debemos de tener un pensamiento de fondo. Dicho de una manera más monosilábica para todos los que les esté costando trabajo. Primero tienes que pensar antes de poder sentir. Las emociones se generan por pensamientos, ¿vale? Entonces, todas nuestras emociones tienen y son derivadas de algún pensamiento. Y nosotros no simplemente pensamos a lo pendejo. Hay gente que piensa pendejadas, que es diferente. Pero todo nuestro pensamiento y el hilo de nuestro pensamiento trae una cadencia de acción-consecuencia. Y de ahí se derivan las emociones. Hace un momento platicaba con una persona por teléfono sobre un tema más o menos parecido. Y tocábamos una película que salió hace poco, a la cual no voy a decir su nombre porque no me pagan para publicitarlo. Estaría bien que lo hicieran. Donde había personajes en la cabeza de una niña que representaban emociones y cada una tenía sus características, y durante ciertas etapas, sobre todo su niñez, se involucraban estas emociones con su desarrollo y se mantenían como únicas y puras dependiendo a cada una. Conforme va creciendo, estas emociones se van combinando. Tiene mucho que ver con la realidad. La verdad me parece una película maravillosa. Si alguien la quiere escribir, escríbala para que los demás sepan de qué estoy hablando, para los que estén perdidos o no vean caricaturas. Las emociones entonces nos hablan, y no nos hablan desde afuera. Las emociones nos hablan desde adentro porque son la consecuencia de lo que nosotros estamos pensando. Lo que sentimos entonces se deriva de todo aquello que nos lleva a pensar X o Y cosa. Por consecuencia, las emociones negativas no existen. Están ahí porque nos están avisando y nos están diciendo cosas que nosotros quizás no tenemos en primer plano, pero que están presentes. Quisiera poder ponerlo de una forma muchísimo más sencilla, pero la verdad no se me ocurre cuál. Simplemente debemos de dejar de decir la estupidez de que las emociones existen como negativas. Las emociones no son negativas. Todas ellas, todas, absolutamente todas, son positivas, porque todas existen por acción-consecuencia, tienen un motivo para ser. Las emociones modifican nuestra perspectiva de la realidad. Cuando nosotros tenemos una emoción dominante en algún momento X de nuestra vida o por el proceso por el que estemos pasando, estas van a determinar mucho cuáles son nuestras actitudes. Las hormonas son cabronas, pero todas las mujeres que están aquí presentes escuchándome no me van a dejar mentir. Hombres no, si salen con mujeres, entonces tampoco me van a dejar mentir. Realmente se vuelve complicado el tema de las hormonas en el cuerpo, ¿no? Cuando uno está molesto, el tener las hormonas que generan el enojo modifican la forma en la que pensamos, en la forma en la que reaccionamos, si es que pensamos, si es que reaccionamos. Y me refiero a si es que pensamos, no porque no tengamos el pensamiento que la produzca, sino porque se vuelven pensamientos instintivos. Todas las emociones son instintivas, están en nuestro ADN, vienen incluidas en el estuche que tenemos como cuerpo. No es algo que se adquiera, es algo que nosotros debemos de aprender a reconocer, y por eso les hemos puesto nombre y por eso les hemos puesto un título para saber y poder entender de dónde vienen y a dónde van. Entonces, la química de nuestro cuerpo cambia con las emociones. Las mismas emociones alteran la forma en la que nosotros concebimos la realidad. Cuando estamos enamorados, el mundo es maravilloso. Cuando estamos enojados, el mundo no es tan maravilloso. Y eso tiene mucho que ver con estas emociones. Por eso es importante saber
¿Qué las produce? ¿Por qué están ahí? ¿Cuál es su significado? ¿Cuál es su sentido? Entonces, échenme una mano con algo. Vayan poniendo o vayan escribiendo ahorita las emociones que consideren negativas, como para poder ir dándoles una idea una por una de lo que a ustedes les vaya o se les vaya ocurriendo. Mientras continúo con el choro. Todas estas emociones entonces modifican la realidad. Todas las emociones modifican nuestra realidad y la forma en la que percibimos la realidad. Bien, sí, es exactamente esa película de la que estoy hablando. Entonces, ¿las emociones son únicas? Sí, existen niveles de las emociones. Voy a pasar al tema de los niveles de las emociones, porque hay quien dice mucho o poco, o incluso he conocido personas que se dedican al ambiente holístico de poder medir de alguna manera las emociones hasta numéricamente, lo cual me parece ridículo y patético, pero lo hacen. Es como, te quiero mucho, te quiero poquito, te quiero de aquí a China, ida y vuelta de rodillas y nadando por el Atlántico, que en realidad sería el Pacífico, pero no se fijan en la parte geográfica. Bueno, depende, pueden darle la vuelta. Cristóbal Colón lo intentó y llegó a América. Las emociones no tienen una medición, ¿sale? No las podemos medir, no podemos decir, tú quieres mucho, yo quiero poco, o quieres más que yo, quieres menos que yo. Esas son cosas que se vuelven muy tricky. En las relaciones, por ejemplo, humanas, en las relaciones de pareja donde te dicen quieres mucho, quieres poco, lo odias mucho, lo odias poco, te molesta mucho o te molesta poco, en realidad no existen esas medidas. Existen detonantes. Hay cosas que generan mayor alerta que otras, sí, pero no es porque tengan una medida, no es porque te enojaste más allá de, es porque te enojaste en un punto que requiere una reacción, lo demás quizás no. No por eso significa que sea más o menos, ¿sí? Todas son importantes en la misma medida, no es que una vaya a ser más que la otra o en relación a otros, no es que tus emociones sean mayores o más intensas, porque eso es cuestión de perspectivas y de percepción de identidades y de dimensiones. Entonces esa parte se puede volver complicada, ¿sale? No me han empezado a poner las emociones, pónganlas. Las emociones que consideren negativas. Entonces todas estas variaciones que tenemos y todos estos títulos que ponemos realmente son trucos y mentiras que nos disipan de poder vivir con ellas. Cuando somos chicos, nos dicen y nos niegan nuestras emociones naturales en vez de enseñarnos a cómo manejarlas. Y te dicen no lo sientas, porque además el no tener emociones negativas te hace una buena persona. No tener emociones positivas o negativas, según a quien le pregunten, es una pendejada. En realidad debemos de sentir al máximo todo el tiempo y de manifestar nuestras emociones al máximo todo el tiempo. La única manera de controlar una emoción, de saber cómo manejarla, es empezar desde que somos chicos, es ayudarle a los que son más chicos a vivir sus emociones y a controlarlas, porque cuando ya estamos así de grandes y jodidos como yo, se vuelve un poco más difícil de manejar las situaciones porque nunca has enfrentado o nunca te has confrontado con esos fantasmas interiores de la manera correcta. ¿Por qué? Porque las has reprimido, porque te dan sentimientos de culpa, porque te dan sentimientos de rechazo a sentir, que eso es algo que no me cabe en la cabeza. ¿Por qué la gente tiene que decirte que no sientas? Al contrario, caraja madre, siente todo lo que necesites, todo lo que puedas, en todos los sentidos de todas las emociones. Son maravillosas, son un pain, son una patada en el hígado, son una ruptura de costillas, una patada en los huevos o en los ovarios, depende de lo que tengan, o ninguna de las dos, no sé. Son también la cosa más maravillosa que puede existir y la que le da sentido a la poesía y la que le da sentido a la vida en todas sus expresiones. Las emociones son las manifestaciones de nuestra propia existencia. Entonces, ¿por qué negarlas? ¿Por qué decir que son negativas? ¿Por qué decir que no debemos de tenerlas cuando es todo lo contrario? Debemos de tenerlas, debemos de manifestarlas, debemos de generarlas para poder entender qué hacer con ellas. Porque unas emociones a veces son consecuencia de otras. Entonces, si no aprendemos a manejarlas, como el amor, por ejemplo, y que de ahí puede llevar al sentimiento del desamor, que el desamor es un conjunto de sentimientos, ¿no? Pero ya que las tenemos en ellas y que estamos viviendo con ellas, luego no sabemos qué hacer. Y luego cuando vivimos el desamor, entonces le quitamos valor al amor porque tuvimos una consecuencia negativa.
Ese tipo de pendejadas son las que nos enseñan y no debemos de temerlas, ¿sale? No debemos de pensar que las emociones es algo que no debemos de tener sin importar el tiempo, más bien importando el proceso. ¿Por qué digo el tiempo y no el proceso? Porque, por ejemplo, si nosotros hablamos de una tristeza, que ahorita lo estaba leyendo, si tú tienes una tristeza durante 10 años, cabrón, tienes un problema diferente, ¿no? El problema no es la tristeza durante 10 años. El problema es que no has manejado tu tristeza durante 10 años. Estar triste no es pedo. No manejar tu tristeza sí es un pedo. Si todos los días no estás un poco menos triste o triste de una forma diferente, no significa que te vuelvas un depresivo profesional y encuentres una manera todos los días para creer que la realidad es una porquería, aunque así lo sea, y que de hecho no debería de ser complicado y deberían de pagarte por hacerlo, porque hay personas que son muy buenas en ello. No estás trabajando lo que debes de trabajar, no estás trabajando la emoción como la debes de trabajar. Están ahí y son parte de ti, perfecto, trábajalas, llévalas a cabo, vívelas todas, porque no puedes andar por la vida enamorado todo el tiempo. Eso es uno de los grandes errores de las perspectivas del amor. Tampoco puedes andar por la vida triste todo el tiempo. No puedes andar por la vida con una emoción todo el tiempo, punto, ¿sale? Entonces, hablando de emociones, tristeza. Normalmente nos dicen que estar triste es malo. Chingado, no es cierto. La mejor poesía sale... Bueno, iba a decir Bukowski, pero en realidad él es alcohólico. Entonces, eso es aparte. Él es melancólico. La tristeza existe porque, es el primer sentido que te da y que te despierta el hecho de saber que estás vivo y que tienes emociones. La tristeza es una decepción. Y la decepción nace del rompimiento de las esperanzas. Es difícil, sí, te hace entender a un aspecto crudo de la vida, como es la realidad. La realidad es dolorosa y por ende es triste, ¿sí? Aunque suene depresivo, pero no es así. Esa tristeza te genera y te debe, así como el amor te puede llevar al desamor, la tristeza te debe de llevar a la comprensión. ¿Qué te hace estar triste? ¿Cuál es el chip que genera tu tristeza? Tu tristeza está ahí y te habla, se comunica contigo para manifestar aquello que necesitas, ¿sí? Tienes algo a lo cual has generado una, pues no voy a decir dependencia, pero has generado una satisfacción. Hablábamos del vacío la vez pasada. Cuando esto se quita, cuando nos quitan ese soporte, cuando nos quitan ese fundamento, hay tristeza. ¿Por qué? Porque hay una enorme cantidad de emociones que la acompañan. Las emociones casi nunca están solas. No es que trabajen una a la vez, no es que llegue y tome los controles de nuestra cabeza. Quizás cuando somos muy pequeños por las etapas y el desarrollo neurológico y de los diferentes cerebros, etc. Pero cuando ya somos más peluditos, ya alcanzamos el timbre, ya sabemos picar el timbre y salir corriendo, y ya tenemos esa madurez, entonces ya trabaja de una forma diferente. Las emociones no siempre están solas, siempre van acompañadas de algo más. Entonces, la tristeza es aquella que te está indicando, hey, me quitaste algo que estaba usando, me quitaste algo que necesitaba, me quitaste algo que me estaba dando algo que me gustaba. Regrésamelo, tráemelo de vuelta. La tristeza está ahí por eso. Entonces, ¿es una emoción negativa? No, para mí es un gran llamado. Cuando alguien te dice, hey, me estás quitando algo que para mí es fundamental. Si la vemos, estar triste es válido. ¿Por qué no habríamos de estar tristes cuando algo así? Hay cosas en la vida que merecen nuestras lágrimas, hay cosas que merecen nuestro sufrimiento. Y digo sufrimiento, no dolor, aguas con eso. El dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional. Sufrir también es rico y hay que aprender a hacerlo. No es algo que debemos de rechazar, de no sufras, no, sí, sufre. Cuando te rompen el corazón, cuando pierdes a un ser querido, cuando te rompen un sueño, date el gusto de mancillarte un rato. ¿Por qué no? ¿Qué tiene de malo? Es importante y es parte de conocernos y es parte de lo que somos. No debemos de rechazarlos. Causarte dolor suena masoquista, pero en realidad es formativo. ¿Por qué? Porque ese dolor que tú te generas, ese masoquismo, ese aventado de látigo que te das en la espalda, te ayuda a que la próxima vez no sea igual. ¿Por qué? Porque se puede doler rico hasta por gusto, ¿sale? Cualquiera, no necesitas la botella de whisky hasta el fondo, ese es mensaje para mí.
y poner tus canciones acá mariacheras para soltarte en la lágrima. No, a veces lo único que necesitas es un recuerdo y un momento, y te causas dolor tú solo, y no es un dolor, si se fijan, incómodo. Puede llegar a ser un dolor sabroso, ¿no? Les va a doler, pero les va a gustar en todo el sentido de la expresión. Entonces la tristeza está ahí para indicarte, hey, necesito algo que me quitaste, algo que yo necesitaba ya no está, haz algo al respecto, ¿no? Do something. Para los del CONALEP, haz algo, y para los que no también, porque también en el CONALEP debe haber gente que sepa inglés. La ira, por ejemplo. La ira es los seres humanos estamos diseñados para sobrevivir. ¿A quien no le gusta la vida? Cuando existen todos los pro vida, es como la ley que impide o penaliza o castiga el asesinato. Existe porque si no todo el mundo se la pasaría matándose entre ellos. Los vivos somos interesados en proteger la vida. ¿Por qué? Pues porque estamos vivos. Si a los muertos les vale un carajo la vida, ¿por qué? Pues porque ya están muertos. Entonces, cuando nosotros hablamos de proteger la vida, muchas de nuestras emociones están ahí para protegernos. Están ahí porque son en la primera línea de defensa, porque son la manifestación que va a tratar de mantenernos intactos, de conservar nuestra integridad física, mental y emocional. Y la ira es una consecuencia. Esta reacción iracunda que tenemos es porque existe una agresión, existe algo que nosotros sentimos vulnerable de nosotros, y entonces genera una defensa. ¿Por qué? Aléjate de algo que me puede lastimar, aleja aquello que me puede herir, aleja aquello, así sea a punta de ingrazos, ¿no? Porque ingre, sangra la herida, evita y genera una amenaza a aquello que nos rodea, para decirle, hey, no te metas con esto, ¿sí? Es el perro mostrando los dientes, es la cobra parada en el cuello abriendo su capucha, es no te me acerques. ¿Por qué? Porque me duele. La ira, el enojo, es consecuencia de la vulnerabilidad. Cuando nosotros somos vulnerables, reaccionamos iracundamente cuando sabemos que aquello que está sucediendo o la persona puede herirnos, puede lastimarnos. Por eso del amor al odio hay un gran paso, porque hay una frase que me gusta mucho que dice: amar es entregarle la capacidad a alguien de hacerte pedazos y esperar que no lo haga. En realidad así es. Entonces, cuando tú te entregas completamente sin barreras y protecciones a alguien, le das la capacidad de, ¿no? Eso genera y hace el brinco. Cuando tú ves que esa persona no corresponde el afecto, entonces hay vulnerabilidad. Estamos en toda sensibilidad de que nos agredan. El coraje y la ira pasa a tomar su lugar. Entonces la ira está ahí porque es un sistema de defensa. Voy a ir leyendo las preguntas. Pregunten, por favor, pregunten. Además, ahorita ya agarré como inspiración porque ya se hizo de noche y está rico el ambiente y pues ya. En caso de un adulto como nosotros, algunos más adultos que otros, a mí ya se me empiezan a ver las canas, que no me preocupo porque al rato todo se me va a caer y no va a haber ni canas. ¿Cómo podemos comenzar a conocer y manejar las emociones? ¿Cómo hacerlo de manera sana? Como adultos, no es fácil. No es fácil, no es bonito al principio, pero tiene que ver con un proceso. Voy a utilizar la palabra meditación, pero en realidad me gustaría más bien hablar de contemplación y autocontemplación. Cuando se es niño, es fácil enseñarle a un niño a entender sus emociones, porque cuando reacciona de alguna manera y uno como adulto distingue qué es lo que está pasando, le pones un alto, y me refiero a no de no lo hagas, no, sino frenas su proceso para dirigir toda esa energía en, mira, lo que sientes es esto, y lo sientes por esto, por esto, por esto, y la manera de manejarlo es así, ¿no? Las enseñanzas budistas, por ejemplo, manejan una enorme habilidad para el desarrollo en sus infantes de esa forma, enseñando el control y la sensación, las sensaciones que generan. Cuando hablo de emociones, hablo de la causa. Cuando hablo de sensaciones, son todas aquellas cosas que lo ponen. Por ejemplo, retomando el tema del coraje, cuando uno está enojado, ¿cómo sientes tus sensaciones? Es la presión, cómo va subiendo, tu cuerpo se empieza a poner caliente, 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 tu corazón empieza a palpitar. Esas son las sensaciones a las que me refiero. Entonces, cuando tú sabes distinguir tus sensaciones,
puedes entender qué emoción está haciéndote sentir. Es decir, nosotros sentimos nuestras emociones y nuestras emociones tienen maneras diferentes de manifestarse en cada quien. Entonces debemos de aprender a entender qué estamos sintiendo y de ahí qué sentimiento está provocando esas sensaciones. Como adultos, entonces, debemos primero de hacer retrospectiva y de un análisis personal en todo momento cuando tengamos algo que nos causa confusión o dolor, de decir alto, es el mismo proceso en realidad, qué estoy sintiendo, no qué emoción, qué estoy sintiendo, cómo me siento cansado, me siento somnoliento, me siento cansada, me siento somnolienta, tengo tedio, ¿no? Tengo hartazgo, esas son sensaciones, no emociones. Entonces, cuando nosotros aprendemos a distinguir cómo es que nuestro cuerpo manifiesta esa emoción, podemos empezar a buscarla, ¿sí? Siento esto, entonces debo de tener, y sacas tu catálogo de Wikipedia de emociones y dices, debe ser esta. Ahora, que la produce, y empiezas en la búsqueda hacia atrás, reversivamente, para poder entender y manejar tus emociones. Miss Isa, un besote enorme. A ella sí le dedico un tiempo a la mitad de la plática porque la quiero mucho, es alguien a quien estimo y respeto enormemente, entonces aprovecho para mandarle el saludito. ¿Cuál es el ejemplo para decirle a un niño que maneje sus emociones? Creo que ya lo expliqué, no había leído tu pregunta, creo que ya la contesté. En realidad también uno tiene que entenderlo, porque si tú no entiendes tus emociones y se lo quieres explicar al mocoso que trae pues, como toda la adrenalina de la vida, te va a costar un poquito de trabajo, ¿sale? Porque además es algo que tiene que volverse reflexivo. Tú tienes que darles las herramientas para que se siente y diga, ay, pues sí es cierto, ¿verdad? Una de las grandes etapas para hacer esto es la adolescencia, porque las emociones se desbordan. Las emociones tienen tanta importancia porque empiezan las hormonas, ¿no? Empieza la calentura, empieza la rebeldía, empieza la autoconstrucción. Entonces las emociones empiezan a hacer sus apariciones todo el tiempo y debemos de aprender a generar esa pausa y esa reflexión. Dijiste que hay situaciones que merecen nuestro sufrimiento. ¿Cuáles serían unas de ellas? El gusto. ¿Cuáles serían unas de ellas? Vamos a suponer, y te lo voy a poner en un escenario que hace poco yo hice. Venía manejando de regreso al trabajo, salí muy tarde, estaba yo muy cansado, estaba harto, la verdad, estaba muy cansado y no tenía ganas de llegar a mi casa. ¿Por qué? Pues porque genitalitis, o sea, se me hinchó un huevo y no quería llegar a mi casa, simplemente no tenía ganas de entrar y ver la misma planta y observar pues mi cocina y los trastes y no tenía ganas. Entonces dije, ¿qué voy a hacer? Pues me fui al mirador un mirador de bugambilias. Me fui al mirador, me le escapé al policía porque gracias a eso estaba viendo en su celular, yo me imagino que porno o algo así, estaba muy entretenido. Y me pasé al mirador porque ya no te permiten entrar hasta las 8, yo llegué tipo 10:30. Me pasé al mirador, me senté en las escaleritas que estaban ahí y me puse a pensar en qué, en la inmortalidad del cangrejo. Me puse a retomar historias y partes de mi vida que para mí fueron importantes, las cuales me causaron nostalgia. Y esa nostalgia me llevó a tener sensaciones, pues sí puedo decir que dolorosas, porque hubo tristeza, hubo dolor en mí, hubo añoranza en mí, de decir, ojalá y no hubiera pasado, ojalá no hubiera dicho, ojalá no hubiera hecho. Y me dolía y estaba ahí, pero lo estaba disfrutando porque lo estaba contemplando. Yo lo traje al momento, yo lo quería, yo lo busqué. Y entonces decidí disfrutar ese sufrimiento que yo me estaba provocando. No me estaba tirando al piso a llorar, aunque sí se me salió una que otra lagrimita. Pero es un dolor que vale la pena tener. Sí, es parte de mí. No puedo decir, ay, me da gusto pensar en cómo me rompieron el corazón. Pues no. Y cuando lo recuerdo con todas sus emociones y todas sus letras. Eso es tener emociones sanas, ¿sí? No te dominan, tú dominas, tú evocas, tú abres la cajita de Pandora y le dices, hoy quiero tener mis 5 minutos de reflexión y de sufrimiento. El problema quizás con la pregunta, y que quizás por eso pudiera entenderse como que no estoy contestando, es
Nosotros entendemos el sufrimiento como un extremo aberrante de llanto, de una situación incómoda, otra vez, depende al nivel. Y tú puedes manejar tus emociones, depende a cuánto te des la libertad de tenerlas y de sentirlas y de manejarlas cada una de ellas. Ten eso muy presente. Siempre se vale pensar, así como hay cosas que no te dicen respecto al coraje, ¿no? Porque es que lo detesto, y te dicen, no lo odies, cabrón, ódialo. Si en esos 5 minutos es alguien que te lastimó, es alguien que te hirió, es alguien que atentó contra tu persona, es alguien que atentó contra lo que eres, ¿por qué no lo vas a odiar? Es una amenaza, tu cuerpo te está diciendo, es una amenaza. Ódialo, protégete, defiéndete, obviamente manéjalo, pero si no lo tienes, ¿cómo lo vas a manejar? Si no te das a entender, si tu cuerpo no te da a entender y no te permites esa emoción, no va a caerte el 20 de que como eres vulnerable en algo referente a eso, pues por algo te está llamando la emoción. Entonces tienes que trabajar en ello. Entonces lo tienes, lo vives, lo sientes, lo manifiestas y lo revolucionas. Lo voy a poner en otros términos. Discriminación. Hablemos un poquito de discriminación. ¿Qué deben de hacer las personas discriminadas? No voy a hablar del que discrimina, voy a hablar del que es discriminado. Voy a hablar de situaciones políticas, de situaciones sociales. Hablemos del coraje social, hablemos del coraje o de la represión social. Todo poder puede suprimir a los demás hasta cierto punto. El valiente dura hasta que el cobarde quiere, ¿sale? El agresor dura hasta que el cobarde quiere. Y esas emociones que disparan no son emociones bonitas. No es de, ay, yo lo adoro, me encanta lo que está pasando en Venezuela, me fascina lo que está pasando en México, me encanta ver las fotografías de los niños masacrados que ahorita están girando. Y como eso me gusta, entonces me voy a oponer. No, genera tu cuerpo, genera tu conciencia, genera tu raciocinio una defensa. ¿Por qué? Porque está sufriendo de un ataque. Y entonces va a reaccionar. Cuando tú te opones a las cosas, te opones porque hacen daño, porque te lastiman y por eso están ahí. Lo mismo sucede con el sufrimiento, lo mismo sucede con el dolor. Están ahí porque te están diciendo, hey, eres vulnerable en esto, te hace daño, corres peligro, do something, haz algo al respecto, toma el control. Entonces, se vale también doler, se vale también sufrir. Y existen esos dos tipos de sufrimiento. El sufrimiento por consecuencia de algo que te pasa, al cual se vuelve desgarrador y te está diciendo y te está mandando la señal de que algo te falta. O el sufrimiento que tú puedes evocar y el que te ayuda a tener presencia de la realidad y la vida y a seguir generando pensamientos, acciones y conciencias. ¿Sale? Aló, saludos. Entonces, no sé, mi querida Cami, si eso queda claro. Si me di a entender o dije un montón de pendejadas y divagué como acostumbro y no fui fundamental para explicar ese tipo de cosas. Voy a por ejemplo, de hablar de una emoción de la cual tengo ganas. Hablemos de la venganza. Chan, chan, chan. Me acordé de, no sé si han visto también otra película de Walt Disney que habla de cavernícolas. Sale un oso perezoso y habla de tan, tan, tan. Ah, bueno, pues así escucha el tono. Fin del comercial. La venganza. La venganza es algo que la mayoría de las personas nos dicen que no debemos de caer en ella porque es veneno en nuestro cuerpo y es veneno en nuestra mente. Si retomamos todo lo que he dicho, también es una emoción que está ahí por algo. Vamos poniendo el ejemplo. La venganza es una amenaza no actual, es una amenaza sensible y a futuro que advierte y que señala con todas las letras del diccionario: no me hagas daño. La venganza es, llega alguien, te hace algo, quien sea, que no debe, tomas represalia, tu reacción y el tomar esa represalia es decirle a los demás: no me lo hagan. Es un instinto de supervivencia. Es un instinto que trata de evitar que nos hagan daño.
y manda señales, no a nosotros, se las manda a los demás. Las emociones son comunicaciones que tienen que ver no solo con nosotros, son emociones que también transmitimos a otros. Cuando tú tienes una sensación de dolor por alguien, le estás transmitiendo que tienes cariño a alguien, aunque en ese momento no se lo tengas. Sí me doy a entender de lo complicado que son las emociones en la comunicación, que es algo en lo que no me he metido, pero están ahí porque son parte de lo que nos ayuda a comunicarnos. Entonces, la venganza es un aviso a los demás, que es, no te metas conmigo. ¿Por qué? Porque soy una persona que toma acciones cuando me lastiman. Lo voy a poner en un contexto medio raro, pero espero que les ayude a tenerlo claro. Hace mucho tiempo, cuando estaba en la escuela en Tlajomulco, hubo una maestra que tomó la iniciativa de poner un costo por todas las groserías que los alumnos dijeran, ¿no? Entonces, si un niño llegaba y decía, ¡chingado!, 5 pesos. No me acuerdo realmente de la cantidad, pero 5 pesos, ¿no? Entonces, hubo muchos papás que pegaron el grito y dijeron, ¡está carísimo! Yo no sé cómo pones cara a una grosería, ¿verdad? Porque es como, pues te sale más cara su educación y se ve que no le has invertido, pero bueno. El chiste es que hacen una junta de padres de familia, mandan a hablar a dirección, reúnen a la maestra. En aquel entonces yo era coordinador de secundaria, entonces me vi involucrado también simplemente por chismoso. Y entonces los papás decían, es que a mí no se me hace correcto que les cobren por las groserías, porque están tratando de ganar dinero, como si los 100 pesos que se fueran a ganar de groserías fueran a levantar el colegio, o fueran a ayudar a darle de comer a los animales, o no sé, ¿verdad? Los papás pegaron el grito. Y no se me olvida que una de las frases que uno de los que estaba ahí, mira, Héctor, tú sí te acuerdas. Una de las frases de dirección de quien está en dirección en ese colegio, les dijo, a mí me queda claro que solo los papás que saben que tienen hijos majaderos se van a quejar. Los papás que no los tienen, pues ¿qué? Ellos ni van a pagar 5 pesos, ¿no? Les vale Wilson. Pero los papás que no reaccionaron, y reaccionaron enojados, de decir, no es posible, yo no voy a pagar 300 pesos. La mentalidad, ¿no? En vez de romperle la boca a tu chiquillo porque tiene puras majaderías en ella, estaba más preocupado por su inversión y su economía. La reacción de ellos, la emoción de ellos es una emoción condicionada que se da en amenaza, ¿sí? Cuando tú agarras, por ejemplo, y tú hablas de una consecuencia, y quiero que se entienda así, cuando tú hablas de una consecuencia, la que sea, en el sentido que sea, bajo la teoría o el teorema que sea, hablas de una venganza, ¿sí? Hablas de una acción que genera una reacción. La venganza está generada normalmente como un aspecto negativo, porque si no le llaman, no sé, justicia. Bueno, no, justicia tiene que ver como parte de... No se me ocurre un término para un aspecto positivo de la venganza, pero debe de tener su sinónimo. Debe y está ahí para generar ese aviso, ¿sale? Entonces, la venganza es una advertencia a todos, de decir, no me lastimen. Cuando alguien te dice, es una persona vengativa, a mí me lo han dicho, ¿no? Cuando yo llego y yo conozco a alguien, a mí me gusta, y de hecho me ha agradado las veces, y es gente a la que estimo mucho a la fecha. Algunos de ellos están, de hecho, escuchando y viendo esta disertación. Cuando llegan y me dicen, yo soy una persona vengativa, pues, chido, ¿no? O sea, el problema no es de él, la venganza le lastima y te van a decir, no seas vengativo. ¿Por qué? Pues porque dame toda la oportunidad de romperte la madre, ¿no? O sea, ¿cómo? Son de esos egoísmos humanos que me cuesta trabajo entender. Como ahorita que por ejemplo está todo lo de los feminazis y del feminismo y la lucha de los derechos igualitarios, que es ridículo que un ser humano tenga que luchar para ser igual a otro. Eso es pendejamente moderno. Y digo moderno porque ahorita se está tratando, antes ni se sabía, ¿no? Entonces antes era pendejamente en toda la extensión de la palabra. Pero los seres humanos somos tan egoístas en eso que, ándale, resarcir el daño, me gusta esa expresión, ¿no? Tienes esa actitud, es venganza, pues, tan bonito, o sea, pero es lo mismo. Tienes una acción, pum, generas una reacción, ¿no? Entonces, compensación, recompensa, ándale, el estímulo positivo pudieran ser.
Entonces tienes por el lado negativo la venganza, que no es negativo, es simplemente una reacción diferente ante una situación, y el estímulo positivo. Entonces, ¿por qué las personas deben de permitir y negar la reacción a la agresión? ¿No? Esto también tiene mucho que ver en, por ejemplo, ciertas ideologías religiosas. Te pegan una mejilla, ponles la otra, ¿no? Me pegan una mejilla y salen volando 10 metros a ver si se les ocurre volverlo a hacer. La venganza está ahí para ello, está ahí para protegerte. Cuando una persona levanta la mano, cuando las mujeres luchaban por sus derechos, pues no era porque los tuvieran, o no era porque, queremos desafiar al sistema. Pues no, estaban sufriendo de daño, todavía lo están, todavía no existen las capacidades y los fundamentos para entender que la igualdad se trata de ver ante la ley y ante los derechos, no ante las existencias. ¿Por qué? Pues no existen existencias iguales, pero el conjunto deben de ser iguales. Cuando no lo son, entonces alguien está siendo discriminado. Esa discriminación es una agresión. Esa agresión duele. ¿Cuál es la parte complicada de entenderlo? Cuando tú le generas dolor a otro, ¿sí? Es más, los reto a que lo hagan. Vayan, salgan a la calle, agarren a la persona más mamada y más cabrona que encuentren y péguenle un chingadazo, y entonces esperen que se voltee y les empiece a recitar, no sé, un poema. No va a pasar. Lo más seguro es que se voltee y les ponga una pinche arrastrada. ¿Por qué? Porque esa es la consecuencia natural. Es una venganza, y lo que está tratando de decir es no lo intentes, no lo hagas. Entonces la venganza o ira son reacciones al dolor generado por una acción. Pero si posteriormente se entiende por qué esa acción genera ese sentimiento, se puede lidiar de mejor forma con esos sentimientos, ¿cierto? Sí, y no solo eso. Cuando tú entiendes una emoción que no te agrada, puedes madurarla de tal manera que ni siquiera vuelva a hacerse presente por los mismos esquemas. El cuerpo y nuestra mente se entrenan para las cosas. Por ejemplo, yo cuando enseñaba artes marciales, y contándolo a manera de anécdota, una vez estaban haciendo lagartijas, ¿no? Estaban acá, que a mí me hacen falta, pero bueno, estaban acá empujando. Y en eso agarra uno y me dice, es que ya no puedo, me duele el brazo, ya no aguanto. Y llevaba como 5. Entonces agarré y le dije, ¿quieres? Yo te ayudo, yo te curo, ¿no? Y el otro casi se detiene, y yo, no te detengas, sigue, yo te ayudo, yo te curo. El otro fascinado con la sonrisa de lado a lado, y entonces agarré mi vara, llegué y trángala, le metí el súper trancazo en las costillas, ¿no? Y entonces se retuerce y me dice, no manches, es que me duele. Y yo, pues sí, pero ya no te duelen los brazos, ¿no? Entonces le digo, si quieres que te dejen de doler los brazos, dime y hago que te duela algo más, ¿no? Algo diferente. No, está bien. Conforme el entrenamiento avanzó, el dolor se va desvaneciendo. ¿Por qué? Porque van fortaleciéndose. Realmente la anécdota solo era para señalarla. Con la práctica, uno va tomando fortaleza, ¿sí? Y la fortaleza se obtiene con lo que se vive y con lo que se maneja, no con rechazarlo. Entonces, si tú tienes una emoción que está siendo generada porque fuiste vulnerable, la próxima vez que alguien te trate de golpear, si tú trabajas tu conciencia del total, ya no vas a ser igual de vulnerable, ya no vas a tener ese talón de Aquiles. Entonces, esa emoción no necesita llegar. ¿Por qué? Porque no te tiene que avisar que eres vulnerable, porque ya no lo vas a hacer, ¿sí? Y hay cosas a las que siempre vamos a ser vulnerables. Hay quien te dice, yo no siento nada por nadie. Pues, por lo menos por él, sí. Y entonces, esas emociones van a estar presentes por algo. Todas las emociones no ocultan. No es cierto que las emociones ocultan cosas. Las emociones expresan cosas. Estaba viendo un meme medio estúpido porque, por el final, más que nada, donde se ve que está un monito parado y tiene una cara que dice coraje o odio. Creo que sí era coraje, que dice coraje. Y entonces llega otro monito que no tiene máscara y le dice, ¿por qué siempre tienes esa máscara? Y agarra y le levanta la máscara, y en la parte de abajo dice tristeza. Y esto es como, wow, seguramente alguien, alguna de las señoras, tías, abuelas de alguno de nosotros lo vio y dijo, no manches, sí es cierto, es que cuando están así es porque están dolidos por dentro. Bueno, las emociones todas son consecuencias. Entonces, lo que están tratando de decir es no lo que son, sino el por qué están ahí.
no se necesita ser un genio para entender eso, ¿no? Bueno, quizás por lo menos salir del promedio de la educación básica, pero no se necesita saber que tus emociones y tus acciones están ahí por algo. Y si estás enojado, pues no estás enojado simplemente porque se te haya hinchado la cara, ¿no? O porque sea parte de tu actitud cotidiana. Yo soy mamón, pero esa es una característica que yo me he forjado, ¿sale? No está ahí, es decir, no está en mi ADN. Si estuviera enojado todo el tiempo, que para empezar no es posible, eso es biológicamente imposible, entonces podríamos decir que, pues bueno, se abrió el cielo y tómala, ¿no? Así soy. Y en realidad no es así, mi emoción está ahí porque algo le está provocando, algo tiene de fondo, y ese fondo seguramente tiene otro fondo, y ese fondo seguramente tiene otro fondo. Entonces, las emociones están ahí para comunicar, no están ahí para... no son ocultaciones. Cuando alguien te dice, es que te escondes detrás de una máscara de tristeza, pues no te estás escondiendo, literalmente les estás diciendo, tengo una máscara, no es lo que soy. ¿Dónde está la parte complicada? ¿No? O sea, estás buscando la lástima quizás, sin acento, de alguien más. Entonces, ¿dónde está la parte del misterio? Las emociones te comunican y te dan a conocer a otros. El amor es el primo hermano del odio. Pues todas las emociones son primas hermanas porque todas son hijas de la chingada. Más bien todas son hermanas, ni primas hermanas. Bueno, está la jodida y luego está la chingada, entonces son hermanas y cada una tiene sus respectivos hijos y todos son exactamente del mismo padre, ¿no? No me pregunten quién es el padre, no sé, solo lo dije. Todas las emociones son hermanas en ese sentido, y si lo vemos metafóricamente, todas las emociones pueden brincar del punto A al punto B. O sea, no existe como del amor al odio, no. Puedes pasar del coraje, la frustración, por ejemplo, al odio. Puedes brincar del aburrimiento, que es una sensación más que una emoción, provocada normalmente por el tedio, al odio. Puedes brincar de cualquier emoción, de cualquiera de sus circunstancias, al odio. ¿Sale? No es que brinques de una u otra. No es que exista una gama circular de colores donde el punto A es directamente proporcional al punto B, entonces el punto intermedio es aquel que determina. No, todas las emociones son una mezcolanza de todo y todas son un poco de todo. Puedes doler gratamente, entonces no estás hablando de una sola emoción, estás hablando de dos emociones completamente opuestas, placer y dolor, y no hablo del masoquismo, juntas, y son en teoría, desde el punto de vista ridículo, antónimas. Las emociones solo las dividen en positivas y negativas por conveniencia, cuando en realidad las que más ayudan a crecer son las que normalmente rechazan, ¿no? Entonces, no existe como tal una contra de las emociones. Todas son iguales y todas pueden brincar de un punto al otro. ¿Sí? Cris, sí queda eso. Ay, me pica mi nariz. Y no me la puedo tallar mucho porque como soy todo blanco y ando de rojo, bueno, puedo decir que es el reflejo. ¿Sí se entiende eso? O sea, no existe como tal una emoción. Existe, digamos, una fluidez, una tendencia a que del amor pases al odio, por los motivos que ya expliqué. Como generas vulnerabilidad, tiene que existir un sistema de defensa. Existe esa tendencia, pero no es obligatorio. De hecho, puedes brincar, ahí les va, pongámoslo al revés. Puedes brincar del odio al amor. ¿Se puede? Sí, sí se puede. O sea, no es como... O puedes brincar del odio, por ejemplo, a la indiferencia, que son opuestos. Porque el odio es el símbolo de toda tu atención, porque es una amenaza fuerte. Entonces, toda tu atención está ahí. Y de repente pasas a la indiferencia, donde me vale madres. Son, se podría decir, antónimos, el uno de la otra. Y puedes brincar de la una a la otra. O nunca hacerlo. Puedes odiarlo toda tu vida. Yo tengo una lista de gente que entra dentro de esa categoría y todos los días procuro sumar una o dos, dependiendo. Entonces, no existe tendencia, sí existe una tendencia, pero no es un patrón definido. Van mutando entre una y otra según las acciones propias y externas, correcto. Las emociones tienen la habilidad de evolucionar como Pokémon, dependiendo a los elementos que les agregues y dependiendo a la experiencia que tengas.
Ay, entonces sí es como Pokémon. Qué ejemplo tan pendejo, pero quedó bien. Efectivamente las emociones cambian, evolucionan y se desarrollan dependiendo a la experiencia que tengamos, a la habilidad que tenemos para desarrollarlas y a la capacidad que generamos para poderlas experimentar. Hay emociones que se vuelven más difíciles de tener, depende de la experiencia, y hay emociones que se fortalecen al tenerlas según la experiencia. Vamos de vuelta a los ejemplos. Se me lenguó la traba, yo eso que nomás me servé 3 tomesas. El dolor. El dolor es algo a lo que nos volvemos resistentes. Entonces podemos generar una resistencia al dolor conforme la experiencia. El amor lo podemos volver más intenso cada vez. Eso es algo que me gusta pensar y que me gusta hacer además, porque casi siempre cuando, sobre todo las mujeres, perdón, porque los hombres somos como más pendejos para eso, pero las mujeres, por ejemplo, cuando les rompen el corazón es de yo jamás voy otra vez a amar igual en mi vida, y yo creo que cometemos el error de pensar que el amor mayor es el primero, porque como nos van rompiendo la madre, entonces vamos generando barreras, ¿saben? Vamos generando escudos. Para mí es experiencia y encuentras a una nueva persona a la cual amar de una manera diferente, pero si hablamos de intensidad, híjole, a la siguiente persona que llegue en mi vida, si es que llegan, porque al parecer soy de los que va a morir en un asilo a los 80, leyendo Friedrich Nietzsche y golpeando al enfermero con el bastón, a la siguiente persona que llegue a mi vida quisiera quererla muchísimo más intensamente que la persona que se fue. ¿Por qué? Pues porque eso significa que debo de mejorar mi capacidad de querer, no de disminuirla. Es cuestión de perspectivas, ¿sale? ¿Puedes desquitar emociones con la persona equivocada? Sí puedes, porque las emociones no buscan personas, buscan objetivos, y ese objetivo es como la flecha que busca la primera Diana, Luisa, Fermina, Jaime, Pedro, Ramón que encuentro en el camino. Las emociones van a apuntar, y si pierden el control, se van a chingar todo lo que tengan a su alrededor. Irma no es nada comparado contra lo que las emociones hacen en la cabeza y en el corazón de alguien. Me refiero, el estrés genere enojo, sí, perfectamente. Tu cuerpo va a sufrir de alteraciones. Cuando tus emociones se acumulan, es decir, no las manejas conforme las sientes, porque no es como, ay, de ahorita de la noche a la mañana, que era lo que les comentaba antes, así en el chasquido de los dedos, ¡pum! Ya estoy súper encabronado y chingas madre todos y no quiero saber de ustedes. No, es algo que ha venido procesándose, es algo que hemos venido digiriendo. Y como no lo hemos trabajado, explota, se sale de control. Lo mismo pasa con todas las emociones. Entonces, cuando no las trabajamos en el lapso, no es la cantidad de tiempo que tienes una emoción, es la cantidad de tiempo que pasa sin manejarlo. Repito, el proceso y la asimilación de la emoción es lo importante. Si no lo haces, pues entonces te va a explotar en las manos. Ya son las 10, pero estoy emocionado y voy a seguir unos minutitos más porque además llegué 5 minutos tarde, entonces pues se la pelan los que se tengan que largar, lárguense. Y sacarlo de manera colérica, de verdad culpar a otra persona por los sucesos del día, sí, por lo mismo. La parte ahí es, pues que pendejo, maneja tus emociones desde el momento en el que las tienes, ¿no? Existen esas dos. Hay emociones que se van acumulando hasta el punto de la explosión, y existe su otra versión donde tenemos emociones que se van desarrollando y van creciendo y van madurando. La tristeza, por ejemplo, puede empezar así. Es una información, es un dato que hace clic, conecta, y de repente empieza a ser más grande, y 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 empieza entonces a desarrollarse enormemente. El coraje también puede ser así. En el momento dices, no, me vale madres, yo, pues, que me escupió, pues, me lo quito de la cara. Y van pasando las horas y la emoción se va a ir generando, se va a ir desarrollando, va a ir evolucionando, y de repente terminas con un Blastoise metido en la próstata que ya no puedes manejar, ¿no? Qué doloroso. Yo no sé por qué traigo lo de Pokémon hoy, pero bueno, con las pokebolas hasta acá, porque no le diste el manejo. O sea, en cualquiera de los dos casos, el punto intermedio es el control de las emociones. Y el control no significa supresión, significa comprensión de tus emociones y darte la oportunidad de sentirlas sanamente.
¿ok? ¿Qué hay de la bipolaridad? La bipolaridad es una enfermedad que se da por falta de litio, por falta de químico en un cuerpo, donde brincan de los estados de la ira a la depresión. Eso es un estado biológico. Si tú le das a un bipolar litio, lo controlas. Cuando hablamos de situaciones biológicas, ya hablamos de algo que no está en control de la persona. Así se levanta y diga, voy a ser feliz, voy a ser feliz, voy a ser feliz, voy a... Y madres, ¿no? Ayuda, sí ayuda, obviamente la actitud ayuda. Pero su cuerpo está trabajando en contra de su mente. Y las hormonas siempre le van a ganar al proceso de las neuronas cuando estas son impuestas. Es decir, si no tiene el elemento que necesita para desarrollarlo, pues ¿de dónde quieres que lo saque? Va a brincar entre las dos emociones que puede tener. Entonces, eso es una cuestión biológica. No podemos juzgar a alguien de una falta de manejo de sus emociones cuando existe una enfermedad que está impactando su biología. ¿Sale? Somos carne, somos cuerpo, somos hormonas, somos neuronas. Si algo de eso nos falla, pues cabrón, no es culpa de nosotros, ¿no? Esto no es justificando, por ejemplo, a personas que tengan ese tipo de desenvolvimientos cuando no tienen una enfermedad biológica detectada por profesionales, etcétera, etcétera. Desorden de origen químico que crean emociones incontrolables. Mientras sea algo biológico, nada de lo que he dicho aplica. ¿Por qué? Porque no tenemos los elementos. Nos están pidiendo construir una emoción como la felicidad. Vamos a suponer que tu cuerpo no es capaz de generar adrenalina, ¿no? Que no es capaz de generar dopamina. Si no la genera, pues ¿cómo chingados te pido que seas feliz? ¿Cómo vas a sentirlo? No lo puedes sentir porque esos químicos generan las sensaciones se derivan de la emoción. Tú puedes tener la emoción aquí, pero no la vas a sentir porque tu cuerpo no va a generar sensaciones. Entonces yo no te puedo pedir algo que tu cuerpo no tiene los elementos ni las herramientas para generar. Eso siempre debemos de tenerlo muy presente. ¿Una emoción positiva tiene la capacidad de evolucionar a una emoción negativa? Sí, y también podemos decir que es una evolución. Cuando una emoción cambia, es porque algo en su causa, en su origen, cambia. ¿Sale? Entonces, sí es una evolución, porque algo en el hilo de tu pensamiento, en el hilo de tu percepción cambió, entonces está cambiando. Pues solamente que cambiamos de emoción de repente. No se puede cambiar de emoción de repente, a menos que existan estos parámetros biológicos. Siempre va a existir algo aquí que genere ese cambio. Estás escuchando una canción hermosa y sonríes, pero de repente te recuerda a algo o a alguien y pum, pero ahí tú me estás dando la respuesta. Tú estás escuchando la canción de Despacito, ¿sale? Entonces, y estás feliz acá moviendo el tambache y el bote y estás contento. Y de repente te acuerdas de esa mujer que te quiso, que te amó, que dio la vida por ti y con la que bailaste esa canción en el antro hace 3 meses y a la cual pues perdiste porque se tenía ella que ir a vivir a Sydney a rescatar niños en situaciones económicas de pobreza y entonces te deprimes. Güey, tienes una causa, o sea, tu pensamiento sí tiene un hilo, sí tiene un origen y sí tiene un final. No llegó así como de, estaba feliz cantando Despacito y de repente me deprimí. Pues, no, o sea, tiene una historia y estás reviviéndola y por ello está cambiando. En este caso, la emoción se transformó, simplemente la emoción negativa la opacó. No la opacó, la emoción fue cambiando según el hilo de tu pensamiento. Recordemos que las emociones vienen de tus pensamientos. Entonces, el que tú estés pensando algo sanamente, otra vez, estás acá feliz, y el hilo de tu pensamiento te va llevando a, puedes generarlo. Y el hilo de tu pensamiento puede hacerlo al revés, puedes pasar, hay emociones que cuestan mucho más trabajo mutar, es decir, cambiar, porque es más difícil pasar de la tristeza a la alegría que de la alegría a la tristeza, porque la tristeza nosotros la podemos invocar. Nuestro cuerpo tiene adicción por el dolor y el sufrimiento, porque son recordatorios de aquello que no debe hacer, ¿sale? La felicidad se vive y la buscas, pero no es algo que tengas a lo cual cuidarte, ¿sabes? Es algo más bien a lo que estás esperando, estás expuesto, es algo que quieres en tu vida y andas como niño por todos lados en Halloween, así de, no, dulce, ¿no? Mientras que las emociones no negativas, las emociones que tienen sensaciones incómodas en tu cuerpo, normalmente las rechazamos, entonces se vuelve un medio de defensa, ¿no? Por eso es que es tan fácil ese brinco y no de la otra manera.
pero tiene su cadencia en ese sentido de las sensaciones y de las emociones, ¿sí? A veces, por ejemplo, la soledad. ¿Ustedes dirían que la soledad es una emoción o una sensación? ¿Cómo les gusta esa opción? Se los dice a alguien que conoce la soledad bastante bien, ¿no? Y a quien le cuesta trabajo volver a ella cada vez que me sacan de... pero que conozco. Entonces, ¿la soledad qué sería? ¿Una emoción o una sensación? Pregunta de mí para ustedes. A ver, alumnos. ¿Y la soledad cuál es su origen? ¿Cuál es su causa? Esto es un asunto complejo, ¿no? Entonces podemos también hablar. Sería interesante dedicarle un tiempo a ella. 17, ya me pasé 3 minutos. Uy, qué pena. Gracias a todos por estar. Pues gracias por no tener nada mejor que hacer los domingos a esta hora que venir y platicar conmigo. Las emociones no se destruyen, solo se transforman, pero sí se pueden crear. Es la diferencia con la ley de la materia. La soledad es una sensación. Ay, miren, todos en chinga para decir tal. La soledad es una sensación. En efecto, nos sentimos solos, pero no existe el sentimiento de la soledad. Es una percepción de cómo tenemos emociones que normalmente son vacíos. ¿Vale? Efectivamente, sí, estoy de acuerdo, son sensaciones. Son las sensaciones de un conjunto de emociones. ¿Va? Las drogas también cambian los estados químicos del cuerpo y causan emociones eufóricas y a la vez tranquilidad en muchos casos. Las emociones alteran la forma biológica y las emociones. Las drogas alteran la forma en la que... Perdón por esa estupidez. Va de vuelta. Las drogas cambian la química de tu cuerpo y al cambiar la química generan reacciones. El alcohol es una droga, por ejemplo, el alimento es una droga. El alcohol es un depresivo, entonces obviamente baja tus índices hormonales y genera o te vuelve más susceptible a una determinada emoción. Por ejemplo, los que se inyectan esteroides generan el blood rush, estallido sanguíneo, donde los vuelve iracundos en cuestión de estar mamados, los vuelve mamones y además pendejos. Entonces, son cuestiones biológicas, ¿sale? ¿Son ambas? Sí, podría ser. Siempre estás contigo, pues sí. Y uno solo como dedo. Oh, demonios. Sí, efectivamente. Déjenme. Le quito el mosquito a esta cosa. Ya. Pues bueno. Esa es nuestra plática de... No sé si va a haber más preguntas. Ya me quedé. Ya iba yo a darles el cortón así gacho de... Ay, pues ya me pasé mucho. Bye, que les vaya bien. Pero no lo voy a hacer. ¿Hay más dudas? ¿Hay más preguntas? ¿Qué opina de las personas egoístas? Son unas pendejas y son personas mierdas y desgraciadamente son la mayoría. El egoísmo sale de la incapacidad de ser empático. Una persona que no es capaz de ser empática, es decir, que no tiene la capacidad de sentir y ponerse en los zapatos de alguien más, es porque tiene un enorme vacío, un enorme desconocimiento e ignorancia de sí mismo. Y como no se conoce, entonces desconoce a aquel que tiene enfrente. En otras palabras, es un pendejo con opinión que cree conocer a otros sin tener la capacidad de conocerse. Entonces, ¿qué opino de los egoístas? Que deberían de hervirlos en aceite o despellejarlos vivos o de cortarles la garganta con unas tijeritas de uñas. Con todo cariño para los egoístas. ¿Es bueno o ser malo ser egoísta según su criterio? Realmente ya había leído esa pregunta. Mira, el egoísmo tiene una diferencia porque tu pregunta me va a meter en problemas por todo el speech de odio que me acabo de aventar. El egoísmo también puede ser una cuestión de conservación, ¿sí? No entrego porque no genero, etcétera, etcétera. Pero el egoísmo no es una emoción. El egoísmo es una situación condicionada que viene de las causas que te acabo de dar. Cuando no, decir que no
porque tú estás en riesgo o por una consecuencia lógica, razonable, que tiene que ver con tu integridad. No es egoísmo, es conservación. Y el egoísmo es aquel que busca dañar o librar de las necesidades a otros. No es compartir, ¿sale? Una persona que comparte puede ser igualmente egoísta si comparte aquello que desea compartir por el beneficio que va a obtener. Entonces, no entremos en la mezcla o la combinación de ambas. No quiero que se malentienda. El egoísmo no es una emoción. El egoísmo es la consecuencia de un grupo de emociones y la principal es del vacío en la calidad de la empatía. El egoísta es alguien que va a buscar siempre la defensa de sí por esa incapacidad que tiene de conocerse y entonces genera un juicio ajeno. ¿Podemos dejar este tema para un tomo 2, el siguiente fin? Sí podemos. Nada más ayúdenme con preguntas, porque si no está complicado. Muchas de las emociones mal entendidas generan daños tanto físicos como mentales. Sí, las emociones, así como tienen su presencia en nuestra vida, están hechas para hacernos crecer y para darnos avisos. Cuando no les hacemos caso, cuando no escuchas los avisos de advertencia, cuando te cruzas el semáforo con la luz roja, lo más seguro es que te cargue la chingada. Lo mismo pasa con las emociones. Mándamelas. Ahora sí, escríbanmelas aparte. Si quieren, mándenmelas por inbox o luego abro un pequeño comentario para que puedan dejar ahí todas sus dudas y las que tratamos para el siguiente fin de semana. ¿Sale? Para el siguiente domingo. Estaba pensando, les digo, en hacerlo más días. Yo creo que el viernes en la noche o sábados en la mañana. No sé, todavía estoy pensando en generar más pláticas. ¿Sabes? Ahí la voy a dejar. Ahora sí, ahí la voy a dejar porque estoy muy emocionado y puedo seguir hablando de esto toda la noche. Creo que es un tema que ha gustado. Que bueno. Disculpen siempre por los pésimos inicios, estoy algo fuera de práctica, ya tengo 4 años fuera de práctica, pero bueno, creo que agarramos el ritmo y el hilo del pensamiento conforme avanzamos. Eso es todo por hoy. Si creen que dije algo que le pueda servir a alguien, agréguenlos. Si ese alguien que recibe este video quiere contactarme y mentarme la madre, decirme lo que quiera o tener más preguntas, adelante, yo encantado de la vida. Estoy abierto siempre a las dos cosas, a las agresiones para, pues, no sé para qué, pero estoy abierto para ellas y para las cosas positivas también, y si es para ayudar, pues qué mejor, ¿vale? Ya estoy viejo, mire, estaba de hecho hablando de hace 20 años que nevó. Estoy traumado con eso. A mí me tocó, hace 20 años que nevó, o sea, bueno, tú tienes casi, 15 años conociéndonos, ¿no? Entonces está cañón, ya se me notan las canas, pues veme las ojeras de mapache desvelado que tengo, que no necesariamente son por eso, pero... Existe gente que también puede manejar las emociones de otros, todos, no es como gente especial tocada por alguien, todos podemos manejar las emociones de otros, sus emociones te están diciendo las cosas que necesitas manejar, solo necesitas ser empático y entonces sabes cómo dirigir las emociones, ¿sale? 18 changos, no, bueno, ya, de hecho por eso ni me agacho, nomás para no verme las entradas. ¿Sale? Bueno, ahora sí, ya, todo por hoy, se finí, se acabó, ya bailamos con la gorda y la más fea, que normalmente las gordas son las que bailan mejor, por cierto, y qué bonito bailan, y qué bonita es la gente llena, según algunas personas en África. Entonces, pues bueno, compartan si lo creen de utilidad, úsenlo si creen de utilidad, véanlo cuantas veces quieran, seguimos platicando. Yo también quiero a mis sobrinos enormes besos hasta allá, les mando un fuerte abrazo asfixiante, rompecostillas, generador de parálisis y desnucador de todo, y con todo el cariño que les tengo, y a los que no les tengo pues también que les toque ahí porque lo voy a hacer grupal. Les mando un beso gigante a todos, estamos en contacto, buenas noches, bye bye.